Seguimos con nuestro estudio del libro de Juan para que tengas vida. Y hoy vamos a hablar de un pasaje muy extraordinario y el tema lleva por título Un banquete en el desierto. Y eso hace referencia a ese momento extraordinario. Los chicos pueden subir allá hasta la cuna si hay niños, si no hay es porque la mayoría están allí en campamento, ¿verdad? Bueno, los pequeñitos de brazos pueden quedar con sus mamás. Muy bien. Tiene que ver con ese momento extraordinario en que el Señor Jesús, rodeado de una gran multitud, hace un acto extraordinario. Y eso estamos hablando del capítulo 6 del libro de Juan y vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla allí en capítulo 6 del libro de Juan, capítulo 1 hasta el 15. Yo voy a leerla en la versión Las Américas. Por favor, siga conmigo esa lectura. Escuche cómo lo dice en esta versión. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud que veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero éste decía para probarlo, porque él sabía qué iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Lo recogieron, pues, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir a llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte solo. Es interesante que al mirar cómo comienza ese capítulo 6, diciendo después de esto, y es interesante que al mirar bien, no fue precisamente justo después del milagro que hizo Jesús sanando a este hombre paralítico allí en el estanque de Betesda. Entre ese momento de ese milagro que acabamos de estudiar la semana pasada, a ese momento de la alimentación de estas 5,000 personas, 5,000 hombres, había transcurrido por lo menos un año. En el capítulo 2, ahí en el versículo 13 del libro de Juan, cuando Jesús entra al templo, dice ahí en el versículo 13, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y aquí en el versículo 4, también del capítulo 6, dice: estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Era una fiesta que se celebraba cada año, considerada esa fiesta como la fiesta de liberación. Era como el día de independencia del pueblo judío. Entonces había transcurrido por lo menos entre 10 meses a un año, entre fiesta y fiesta. Y en ese tiempo había transcurrido muchas cosas que tenían que ver con el ministerio y la vida de Jesús. Algo muy importante que nos toca resaltar es que este milagro que nos narra aquí Juan es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Aparecen todos los evangelios y eso nos indica que es un milagro muy importante. De ese milagro no solamente dio que hablar a toda la gente que estuvo presente allí, eran 5,000 hombres, pero en total la multitud podría ser el triple que eso, por lo menos unas 15,000 personas, contando mujeres y niños.
la iglesia primitiva, muchos años después, continuaba hablando una y otra vez acerca de este evento extraordinario, porque también les ayudó a recordar ese peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, donde también fueron alimentados y sustentados por Dios. Algo importante que también en este pasaje nos ayuda es mirar los otros pasajes, los otros evangelios, y nos arroja un poquito más de luz, un poquito más de detalles sobre este evento. Algo importante es que el lugar donde estaba toda esta multitud era un lugar desierto. No habían muchas aldeas cercanas por allí. También nos dicen los otros textos paralelos que allí en ese lugar precisamente ya estaba anocheciendo, ya estaba declinando el día, y quizá toda esa multitud había estado durante todo el día escuchando las enseñanzas de Jesús. Y otro detalle importante es que los discípulos le habían dicho a Jesús: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y a las aldeas para que encuentren algo de comer. Los discípulos querían enviar a ese grupo, a esa cantidad de personas en ayunas. Y el Señor Jesús les dice: no, denle ustedes de comer. Entonces, eso era lo que estaba pasando también allí. Algo importante, estudiando un poquito acerca de la situación del hambre en la época y el hambre en nuestra sociedad actual, los estudios dicen que por lo menos 1 de cada 7 personas cada día se acuesta sin comer. 1 de cada 7 personas, estudios hechos el año pasado apenas. Y que en el mundo mueren de hambre por lo menos diariamente 25,000 personas. Día tras día, mientras yo estoy hablando aquí, hay muchas personas que mueren de hambre, literalmente, y que al año mueren por lo menos 6 millones de niños menores de 5 años también de hambre y desnutrición. Pero ese no era el problema, ni es el problema más importante de nuestra sociedad y de nuestra época actual. Hay otro tipo de hambre mucho más profunda, que incide más en la vida y en la eternidad de las personas, y de eso no hemos podido cuantificar las personas que pasan a la eternidad sin ser satisfecha esta hambre espiritual. Por eso yo les quiero hablar de un banquete en el desierto. Y ese banquete en el desierto va dirigido a varias clases de personas. Y el primer grupo de personas es para las personas que se acercan a Jesús solamente por sus señales y por los milagros. Allí en el versículo 2 del pasaje que leímos, dice el texto que le seguía a Jesús una gran multitud porque veían las señales que realizaba con los enfermos. Una gran cantidad de seguidores de Jesús estaban precisamente siguiendo a Jesús porque veían los milagros que Él hacía día tras día, cada vez que encontraba personas con diferentes necesidades. Veían milagros y eso era lo que les atraía a ellos, y por eso seguían a Jesús, pero no le seguían. Por lo menos la Biblia no lo registra por causa de las enseñanzas de Jesús. Había un factor común que era lo que motivaba a muchas personas a seguirle, y era esos milagros que Jesús hacía. Y es probable que dentro de esa multitud habían realmente necesidades profundas. Había personas que estaban enfermas, físicamente enfermas. Había personas que estaban espiritualmente enfermas. Muchas posesiones demoníacas en esa época era algo muy, muy común ver. Había personas con necesidades emocionales, relaciones rotas. Habían mucha clase de necesidad. Pero sin embargo, la mayor motivación de la mayoría de las personas era ser testigo y de pronto ser el receptor de uno de esos milagros que Jesús hacía cada vez que se encontraba con tanta necesidad. La verdadera búsqueda de la mayoría de estas personas era la satisfacción de una necesidad física, temporal, provisional, y no de una necesidad y de una satisfacción, de una necesidad espiritual. Algo muy importante que nosotros debemos recordar es que el propósito de los milagros que hacía Jesús no era
producir fe en la gente. No era que como resultado de los milagros y de las señales, las personas creyeran en Jesús. Ese no era el propósito de los milagros. Ese no era el propósito de las señales. Porque la palabra de Dios nos dice claramente que la fe viene ¿por dónde? Viene por el oír la palabra de Dios y no por ver o presenciar algún tipo de señal o de milagro. Sin embargo, la gente acudía en masa, acudían las muchedumbres porque querían ver algo diferente, algo espectacular también. Los milagros y las señales siempre apuntaban a algo, siempre señalaban a algo o a alguien. Y ese algo, ese alguien era Jesús mismo, pero la gente, la mayoría de la gente que nos relata acá en este evento, buscaban y miraban más que todo el milagro y no el autor de los milagros. Hoy día es muy probable que las cosas no han cambiado mucho. De pronto el escenario ha cambiado, las condiciones, la cultura de pronto ha cambiado, pero si somos realistas, día tras día, alrededor del mundo, muchas personas se congregan en las iglesias, van a las iglesias esperando ver algo diferente, sentir de pronto algo diferente y de pronto ser expuestos a alguna situación que no habían experimentado en una oportunidad. La mayoría de las personas quieren sentir cosas diferentes. Y no somos muy, muy diferentes a esa gran multitud que se acercaba y que estaba siguiendo a Jesús solamente por las cosas que Él estaba haciendo, por los milagros que hacía. La palabra también nos dice que dentro de esa gente que seguía a Jesús, había personas que escuchaban a Jesús de muy buena gana. Pero una cosa era escucharlo y algo muy diferente era lo que ellos hacían después con las cosas que escuchaban de Jesús. Como resultado de las enseñanzas de Jesús, muchas personas salían contrariadas, muchas personas salían enojadas con Jesús, muchas personas decían, esto no es para mí. Sin embargo, les llamaba mucho la atención esas señales extraordinarias que Jesús hacía. Una cosa es escuchar, degustar la palabra de Dios, lo que la mayoría de la gente hacía, y otra cosa muy diferente, en verdad, era poder alimentarse verdaderamente de la palabra de Dios que ellos tenían la oportunidad de escuchar directamente de Jesús. Ese grupo, esta gran mayoría de personas, esa gran multitud, nos dice la palabra que presenció y fue receptora de un milagro extraordinario, la multiplicación de 5 panes y 2 peces, y para ellos el banquete realmente fue la comida para un solo día. Fue solamente presenciar la satisfacción de una necesidad física y temporal un solo día, pero lo que Jesús verdaderamente quería para ellos era mucho más que la satisfacción de una necesidad física y temporal, porque al otro día iban a volver a tener hambre otra vez. Realmente el banquete que esa gente, la mayoría de ellos, disfrutó, no trascendió más allá de llenar su estómago por un momento, pero sus vidas, la verdadera necesidad espiritual no fue satisfecha, porque el enfoque de la búsqueda de ellos no era la satisfacción de su necesidad espiritual, sino de una necesidad temporal. Ellos, la mayoría de ellos, continuaron vagando por el desierto de sus vidas vacías y sin Jesús, porque teniéndole frente, teniéndole muy cerca, con unas enseñanzas muy claras de parte de Jesús, ellos estaban pendientes de otra necesidad muy temporal y muy pasajera. Por eso ese banquete del que nos habla este relato era también para aquellos que se acercaban con una motivación de mirar solamente los milagros que Jesús hacía, pero Jesús estaba ofreciéndoles mucho más que ello, y ellos solamente se conformaron con llenar una necesidad temporal. Ese banquete que Jesús había dispuesto en esa oportunidad es también para las personas que se acercaban a Jesús con más dudas que fe.
Mire lo que dice aquí en el versículo 5 del pasaje que leímos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿sí? ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastará para que coman cada uno un pedazo. Felipe era una persona muy cercana a Jesús. Era una persona que había transcurrido ya por lo menos más de un año con Jesús y era cercana, pero ¿saben? Felipe conocía muy poco a Jesús. El conocimiento que tenía Felipe de Jesús era muy escaso, muy pequeño. Aún teniendo al maestro al lado de él, había una cantidad de conceptos de pronto en la vida de Felipe que no permitían que conociera profundamente al maestro, a Jesús. Jesús le hizo una pregunta realmente difícil a Felipe. Aunque la palabra de Dios nos dice que ya Jesús sabía la respuesta, pero le hace la pregunta a Felipe y escoge a él en particular. Él le dice, cuénteme, ¿de dónde vamos a encontrar pan para alimentar a esta multitud? Nosotros cuando pasamos por momentos y Dios nos permite que enfrentemos situaciones difíciles, somos nosotros los que normalmente le hacemos las preguntas a Dios, ¿verdad? Señor, ¿cómo vamos a hacer acá? Esta situación es complicada, no me lo esperaba. ¿Cómo le voy a hacer yo para enfrentar esta situación? No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno llega a la iglesia con muchas preguntas, con muchas inquietudes y escucha la palabra. Y al final sale con más preguntas y con más inquietudes que con las que llegó. Así le pasó a Felipe. Tenía muchas preguntas y queda con más preguntas de las que realmente tenía. Era una situación compleja para Felipe y su análisis quedó realmente muy, muy corto. Algo importante es que cuando Dios permite que nosotros pasemos y seamos expuestos a situaciones difíciles, nunca, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, nunca viene esas situaciones difíciles, esas preguntas que de pronto nos ponen en aprietos, ¿sí? Nunca esas situaciones que vienen de parte de Dios tienen el propósito de hacernos caer. Nunca tienen el propósito, como se diría popularmente, de buscarnos el quiebre, de hallar nuestro punto débil. No. El propósito de Dios, de Jesús, cuando permite que nosotros pasemos por situaciones que no sabemos cómo enfrentarlas, siempre es validar nuestra fe, siempre es confirmar nuestra fe, siempre es hacer que ver a nosotros y a los demás qué tan genuina es nuestra fe. Ese es el propósito de las pruebas cuando vienen de Dios. Ver qué tan genuina, qué tan válida, qué tan firme es nuestra fe. Nunca, y es importante, nunca tienen la expectativa, ni el plan, ni la intención de que nosotros caigamos, de que nosotros reaccionemos de una manera inapropiada. Ese no es el deseo de Dios. Por eso, cuando hace Jesús esta pregunta a Felipe, sigue diciendo, pero ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Y eso es algo importante que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando pasamos por esos momentos difíciles donde nosotros no sabemos qué hacer, hay alguien que sí sabe qué hacer, y ese es Jesús. Así que cuando pasamos por esos momentos, podemos decir, tú tranquilo. Eso nos dice Jesús. Ahí estamos en modo fútbol, ¿verdad? Ok. Tú tranquilo, dice Jesús, yo sé lo que voy a hacer, así que solo te resta confiar en mí, en lo que yo voy a hacer. Y eso es lo que Él espera de nosotros, pero a veces nosotros empezamos a hacer cálculos y a mirar cómo salimos de esa situación. Felipe respondió, el salario de 7 meses de trabajo no va a ser suficiente para darle a esa multitud, así sea un pedazo de pan. Ese fue el cálculo de Felipe. Él decía, complicado, maestro. 7 meses trabajando no va a alcanzar para darle un pedazo a esas personas. ¿Cuánto vale un almuerzo ejecutivo hoy día? ¿6,000 pesos más o menos?
9, 8. Bueno, entre ejecutivo y corrientazo pongámosle 8,000 pesos. Ok. Yo le doy la dirección del restaurante donde consiguen ese precio. Ok. 8,000 pesos, un almuerzo ejecutivo sin derecho a repetir ni postre ni nada. ¿Listo? Ok. Para alimentar 5,000 personas con un almuerzo ejecutivo de 8,000 pesos, ¿cuánto se necesita? 40 millones de pesos. Yo creo que los discípulos no cargaban en la billetera esa cantidad de efectivo porque tocaba comprarlos porque allí estaba la necesidad. Y si los tuvieran, yo creo que Judas, que era el encargado de administrar, no los iba a soltar tan fácilmente. No, mijito, muéstreme la cotización primero. Por lo menos 3 cotizaciones, ya estaba anocheciendo. Era el lugar desierto. Allí estaba. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con más dudas que fe, la parte que nos conviene a nosotros es mantenernos cerca al Maestro. Él sabe lo que va a hacer. Así nuestros cálculos, así nuestra proyección, así lo que de pronto contemos en el bolsillo no sea suficiente. Dios sabe lo que va a hacer. Es algo que nunca nosotros podemos olvidar. Eso le dijo a Felipe: cuénteme cómo vamos a hacer para alimentarlo. Pero él ya sabía la respuesta y sabía cómo iba a enfrentar esa situación. ¿Qué más? Ese banquete en el desierto es para aquellos que se acercan con lo poco que tienen en sus manos. Mire en el versículo 8 lo que dice. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Realmente no era que Andrés, el hermano de Pedro, tuviera más fe que Felipe o que el resto de los discípulos. No era que él tuviera más fe que los demás y por eso trajo a ese muchacho con 5 panes y 2 peces. Realmente la palabra en Marcos, el pasaje paralelo a este texto, nos dice que Jesús le había dicho a los discípulos: vayan y busquen con qué cuentan. ¿Sí? En Marcos 6:38 dice: y él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan y miren. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. ¿Sí? Así que fue una instrucción. Ellos solamente estaban siguiendo la instrucción de Jesús. Y después de hacer el sondeo en el grupo, solamente encontraron que un muchacho tenía 5 panecitos y 2 peces. Tanto Felipe como Andrés hicieron sus propios cálculos. Y el resultado de ese cálculo que hizo Felipe es: 7 meses de trabajo no van a alcanzar para que cada uno coma un pedazo. El resultado del cálculo de Andrés: hay 5 panes y 2 pesos, pero eso no alcanza para nada, para un pedacito para cada uno. Ninguno de ellos tuvo fe. Tuvo la fe que realmente necesitaban. Sin embargo, estaban allí cerca a una situación donde Jesús estaba a punto de proyectar, de hacer un gran milagro, donde no solamente iba a alimentar a esa multitud con una necesidad temporal, pero también donde iba a alimentar la fe de no solamente de Felipe, no solamente de Andrés, sino de todos los discípulos, donde iba a alimentar la fe que ellos tenían, que hasta el momento era una fe incipiente, vacilante, en proceso de formación. A veces Dios nos permite a nosotros pasar por esos tiempos de desiertos, pero pone delante de nosotros un banquete que va a alimentar nuestra fe. No necesariamente va a alimentar nuestros estómagos o no va a solucionar las circunstancias, pero sí va a alimentar a nuestra fe. La pedagogía de Dios opera de una manera extraordinaria. Normalmente en la pedagogía de Dios nos pone a enfrentar situaciones humanamente imposibles, pero recuerden, Él sabe lo que va a hacer y es algo que nosotros nunca debemos olvidar. Ese milagro que presenciaron
esos discípulos, ellos no lo olvidaron en todas sus vidas. Lo transmitieron una y otra vez y fue parte del tema de conversación también en las iglesias. Porque en medio de esa fe vacilante, en medio de esa fe que solo miraba lo poquito que tenían, Jesús hizo algo extraordinario. Para ese muchacho que tenía esos 5 panes y 2 peces, eso representaba la comida de un día. ¿Sí? Él seguramente cuando salió de su casa no tenía ni idea que eso puesto en las manos de Jesús iba a ser algo extraordinario, no tenía ni idea. Pero para él representaba la comida para un día. Para la multitud representó un milagro extraordinario donde fueron satisfechos y la palabra nos dice en otras versiones que ellos quedaron hartos. Repitieron hasta que ya no pudieron más y sobró. Eso fue para la multitud un milagro extraordinario que les impactó. Pero para los discípulos esto representó un banquete para su fe. De ahí en adelante ellos dijeron, ese maestro es el maestro y quien dice ser. Hace cosas tan grandes con tan poquito que uno le puede poner en sus manos. Mire, algo que nosotros debemos recordar es esto. Dios no busca nuestra habilidad. Dios no busca nuestra capacidad. ¿Sabe qué busca Dios? Dios busca nuestra disposición. Dios busca que lo poco o lo mucho que tengamos nosotros lo pongamos en manos de Él, porque en manos de Dios, Dios puede hacer muchas cosas grandes que nos van a sorprender. Mire, Dios no necesita lo que nosotros somos, Dios no necesita lo que nosotros tenemos. Lo que Dios quiere es que nosotros estemos dispuestos a dejarnos usar por Él para que Él haga grandes y extraordinarias cosas en nuestras vidas. Corazones y vidas dispuestas es lo que Dios quiere para nosotros. Ahí estaban Felipe, Andrés y todos estos discípulos se acercaron a Jesús con más dudas que fe. A veces nos pasa a nosotros también, nos acercamos a Jesús con más dudas que fe, pero ¿saben dónde está el secreto? Acercarse a Jesús. Y cuando nos acercamos a Él, confiando, así sea confiando poquito, Él nos ayuda para hacer grandes cosas cuando nos acercamos a Él. La verdadera necesidad del hombre, de nosotros como personas, como seres humanos, no consiste en ver grandes cosas, en sentir grandes cosas en nuestras vidas, en ser impactados emocionalmente, decir, wow, hoy sentí algo que no había sentido nunca. No, esa no es la verdadera necesidad del ser humano, de nosotros como cristianos. La verdadera necesidad nuestra está en disponernos a Dios para obedecerle. Y Él es el que va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. ¿Cuál es el desafío que Dios tiene para ti hoy? ¿Qué te ha presentado? De pronto cada uno de nosotros somos como ese Felipe y Dios nos dice, maestro, ¿dónde va a sacar usted para alimentar a esa gente? ¿Cuál es su desafío que le ha enfrentado, que le ha puesto Dios en ese momento? Puede ser la salud, puede ser la economía, puede ser inclusive el futuro que no conocemos. ¿Cuál es ese desafío, esa multitud que es abrumadora? Y de pronto el deseo suyo, que se vaya ya, que se vayan. Y Dios le dice, no, enfréntelo usted. Ahora, ¿qué tiene usted en sus manos? Yo le digo que tiene. Si usted tiene fe, si tiene oración y si tiene esperanza, ¿sabe dónde puede colocarlas? En las manos de Dios. Si usted tiene fe, tiene la oración y tiene la esperanza, colóquela en las manos de Dios, que Él va a hacer grandes cosas y lo va a sorprender a usted. Termino con estas preguntas. ¿Qué clase de Jesús quiere usted? Otra vez, ¿qué clase de Jesús quiere usted? ¿El que solamente le llena una necesidad temporal? ¿El que solamente hace señales y milagros, si usted quiere, queda sorprendido? Ese era el tipo de Jesús que quería el pueblo de Israel. Por eso dice que ellos fueron a buscarlo y tomarlo por la fuerza para hacerlo rey. Y Jesús escapó. Ahora la otra pregunta, ¿qué clase de Jesús necesita usted? ¿El que lo pone a usted a prueba? ¿El que
quiere que usted sea cada vez mejor, el que lo somete a usted en ciertas condiciones para mejorar la calidad de ser humano que es usted, de persona que es usted. ¿Qué clase de Jesús necesita? ¿El que llena su alma o el que llena solamente una necesidad temporal? ¿Por qué no oramos y le damos gracias a nuestro Padre? Señor, gracias por tu palabra. Es eficaz y gracias por ese alimento espiritual que podemos adquirir cada vez que somos expuestos a tu palabra. Padre, a través de tu palabra podemos apreciar esa verdadera comida que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra haya calmado un poco el hambre que a veces nos asiste a nosotros como hijos tuyos. Esa hambre que viene de necesidades profundas en nuestras vidas. Tú quieres llenar cada uno de esos espacios. Necesidades emocionales, necesidades a nivel de relaciones, necesidades que tienen que ver aún con nuestro pasado, necesidades de pronto que tienen que ver con la incertidumbre por el futuro. Hay muchas cosas que tú quieres llenar. No que quieras arreglar las circunstancias, pero sí quieres llenar nuestra alma y satisfacer nuestra alma de tal manera que cuando enfrentemos esas situaciones, sabemos qué es lo que tú vas a hacer. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. A veces nos rodea más dudas que fe. A veces, Señor, nos rodea más la expectativa de cosas, de pronto, señales espectaculares, milagros, emociones. Pero, Padre, tú quieres obrar allí interna y profundamente en nuestras vidas. Gracias porque tú eres el pan de vida que nosotros necesitamos para alimentarnos día tras día, vez tras vez. Y te tenemos disponible, tan cercano como una oración, tan cercano como volver a tu palabra para que tú nos hables. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos podemos poner de pie para cantar esta canción.